Muy bien, pues hemos esperado los 2 minutos que solemos dejar siempre de cortesía. Ya veo que ha entrado bastante gente. Luego vamos a dar comienzo del webinar. Mi nombre es Jaime Cajigas, soy director de marketing de SoftwareOne y lo primero que quería hacer es agradeceros a todos que nos dediquéis un ratillo esta mañana para contaros cómo nos puede afectar a todos la presencia de Copilot y cómo sacar partido de ella, ¿vale? Con nosotros tenemos a Jorge Rodríguez, que es nuestro Solution Sales Specialist de toda parte de Digital Workplace. Enseguida estará con vosotros. Antes de pasar al inicio del webinar, contaros un poco el funcionamiento del mismo. Durará entre 30 y 40 minutos y al final del webinar os aparecerá una encuesta para que valoréis el mismo y de ahí poder aprender. Podéis valorarlo y también podréis escribir en una caja de texto cualquier necesidad, proyecto que podáis tener, ¿vale? Por el camino, en los 30-40 minutos que dure el webinar, veréis que a mano derecha tenéis habilitada una zona de preguntas. Cualquier pregunta que os pueda surgir, lanzarlas por ahí. Nadie las ve, las veo yo. Y al final del speech de Jorge, yo las lanzaré de forma anónima, ¿vale? No os preocupéis y Jorge las contestará. Preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Sin más, para todos aquellos que no nos conocéis, voy a hacer una muy breve introducción de qué es SoftwareOne. Somos una compañía multinacional tecnológica que bueno, estamos en casi todo el planeta, estamos en más de 90 países. En realidad, damos servicios a clientes de 150 países. Somos casi 10.000 empleados y de ahí, pues casi 400 estamos en España, ¿vale? Tenemos 65.000 clientes por todo el mundo. Somos líderes de la práctica de FinOps también a nivel mundial, reconocidos por Gartner en uno de sus miles cuadrantes mágicos que tiene. Sí, eso es, gracias. No, si puedes ir para atrás, por favor. Y una de las cosas que más nos diferencia a día de hoy es nuestro expertise multicloud, ¿vale? Ya que trabajamos con servicios en las tres principales nubes que operan en España, hablamos de Azure, de AWS y de GCP, de Google Cloud, y de hecho, eh, dos de esas tres nos han premiado como mejor partner del año, ¿vale? No voy a entrar en nombres, pero dos de las tres principales cloud nos han nombrado partner del año. Si podemos pasar ya a la siguiente, cuento un poco el crecimiento de la compañía. Decíamos que éramos 10.000, pero hace 4 años éramos 2.000, ¿vale? O hace 3. La compañía ha ido creciendo orgánicamente, pero también a base de adquisiciones. Las más importantes dentro de España, pues la de Comparex hace 4 años, de donde veníamos muchos y un perfil muy tecnológico que se juntó a SoftwareOne. Intelligence Partner, que era uno de los mejores partners de Google en España. Intergrupo, pues una empresa que está en Sudamérica, la base en Colombia, con más de 2.000 desarrolladores en toda la parte de applications. Veréis que ahí justo empezó nuestra práctica en la parte de applications. Y bueno, muchas más compañías en torno a servicios SAP, de applications de gestión de activos. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Aquí es como cómo os podemos ayudar con nuestro offering, ¿vale? Hablábamos de las tres cloud, pues evidentemente tenemos servicios operados y que habilitan en torno a las tres clouds, tanto en Microsoft como Amazon como Google. Tenemos servicios en torno a toda parte de data, analytics e inteligencia artificial. Hemos firmado con SAP un nuevo partnership y tenemos ya no solo la venta de licencias, sino también servicios en torno a la práctica de SAP. Como decía antes, tenemos una práctica en torno a toda la modernización y transformación de aplicaciones y su movilización al cloud. En el puesto de trabajo, somos la compañía, bueno, si somos uno de los mejores partners de Microsoft y de Google, pues ahí casi cubrimos casi todo el espectro de plataformas de puesto de trabajo que a día de hoy lideran el mercado, ¿vale? Pues tenemos múltiples servicios en torno a toda la práctica de puesto de trabajo, no solo en torno a inteligencia artificial, que es lo que nos compete hoy, sino en torno a Voice IP, a seguridad y demás, ¿vale? Tenemos un área de gestión de activos, tenemos un área también que llamamos HyperCloud Legacy and Multivendor, donde caen todos los servicios del resto de fabricantes, Legacy y on-premise, ¿vale? Y por último, un poco que nos diferencia, si pasas a la siguiente slide, por favor. Ya con esto acabo de resumir la compañía. Pues
Somos una compañía con más de 40 años de conocimiento en torno a la infraestructura. Por supuesto, anteriormente era on-premise, ahora es en cloud, pero son muchos años de bagaje. Expertos en toda parte de licenciamiento. Hablamos de que tenemos y trabajamos con más de 7.000 fabricantes. Por supuesto, no nos sabemos los programas de los 7.000, pero sí los más importantes. Somos expertos en licenciamiento. Tenemos servicios en toda la parte de apps, data, EA, analytics y la práctica de FinOps que antes decía. Pues esto al final nos hace tener un offering muy completo en torno a todas las necesidades que podáis tener. Me ha quedado un poco marketingiano lo de Superpowers, pero espero que se entienda bien. Hasta aquí un poco la introducción de qué es SoftwareOne. No quiero quitaros más tiempo. Os dejo con Jorge para que empiece con el webinar. Gracias. Gracias, Jaime. Bueno, un segundo. Bueno, Como he visto, sí, para Jorge, como he visto que han entrado pues casi otras 30 personas desde que abrí el webinar, para los que habéis entrado al final, recordaros que cualquier pregunta que queráis hacer la podéis lanzar dentro de la plataforma de manera anónima. A mí me llegan y al final las leeré y podéis tener una encuesta donde nos podéis valorar al final del evento. Jorge, todo tuyo. ok, gracias, Jaime. Bueno, antes de nada, me uno al mensaje de agradecimiento de Jaime por pasar este ratito con vosotros en el día de hoy. Como os ha comentado, soy Jorge Rodríguez, trabajo en el departamento de preventa en SoftwareOne España. Mi función principal es la de proporcionar apoyo técnico y asesoramiento a los clientes en distintos ámbitos tecnológicos, entendiendo vuestras necesidades, desarrollando propuestas técnicas y también colaborando con los equipos de ventas y marketing en demostraciones y presentaciones como la de hoy con Microsoft 365 Copilot. La agenda de hoy es muy sencilla, la he dividido en tres grandes bloques. Haré una breve introducción sobre qué es M365 Copilot o Microsoft 365 Copilot, con el objetivo de contextualizar la herramienta. Luego haré una pequeña demo mostrando las capacidades de la solución en distintas herramientas dentro del paquete de Office que habitualmente utilizáis en vuestro día a día. Y por último, os explicaré brevemente cómo desde SoftwareOne podemos ayudaros a implementar este tipo de tecnologías en vuestra compañía a través de un advisory que hemos definido, ¿vale? Recalcar lo comentado por Jaime, ¿vale? Lanzar cualquier tipo de duda que tengáis, siempre intento reservar unos minutos al final de las charlas, de los webinars, para responderlas. Si en el caso de que no nos diera tiempo, no os preocupéis que me pondré en contacto con vosotros individualmente por correo, con la ayuda de Copilot, luego lo veréis cómo, para resolver esas dudas, ¿vale? Lo que os comentaba, antes de explicar qué es Microsoft 365 Copilot, pues me gustaría contextualizar la solución a través de distintos conceptos, ¿vale? El concepto base o primario, por así decirlo, sería el de inteligencia artificial, que tan de moda está ahora en el mundo de IT. Esta tecnología simplemente consiste en emular procesos inteligentes propiamente de las personas a través de la programación de algoritmos en sistemas computacionales con el fin de crear herramientas o soluciones con la capacidad de llevar a cabo tareas que por lo general implican habilidades humanas, como puede ser aprender, razonar, resolver problemas o demás. Si subimos un nivel, nos encontramos con la Generative AI, que es una rama de la inteligencia artificial que usa técnicas de Machine Learning para generar contenido nuevo, como imágenes, texto, audio y demás. Y a diferencia de la Machine Learning tradicional, que se centra exclusivamente en lo que es el mapeo de entrada y salida de la información, los modelos generativos tienen como objetivo producir nuevos resultados más realistas basados en la información con la que trabaja. Por último, tendríamos lo que es Microsoft 365 Copilot, que es el producto final de Microsoft, que lo podríamos definir, si Microsoft me permite la licencia, como un asistente digital, ¿vale? El objetivo fundamental de la herramienta es el de proporcionar al usuario asistencia personalizada dentro de ese ecosistema de Office 365 y jugando siempre con la información que tenemos dentro de nuestro tenant o donde nos han dado permisos dentro de nuestro tenant, ¿vale? 365 Copilot forma parte de una familia de productos de Microsoft, denominados o categorizados como Microsoft Copilot. Algunos de ellos entiendo que ya los habéis conocido, llevan algo más de tiempo en el mundo IT, digamos que llevan más tiempo funcionando, como puede ser la parte de GitHub. Copilot, hoy nos centraremos exclusivamente en lo que es el producto de M365 Copilot para puesto de trabajo, ¿vale? Para todo ese ecosistema
que os comentaba anteriormente de nuestros usuarios, de vuestros usuarios. Para poder entender bien qué es y para qué sirve Microsoft 365 Copilot, es necesario entender cuáles son los componentes que forman parte de esta tecnología o de este producto, ¿vale? El principal, el más disruptivo, es el que tenéis aquí a la izquierda, es el modelo de lenguaje a gran escala, lo que se denomina habitualmente como un LLM. Básicamente se refiere a un tipo de modelo de inteligencia artificial que ha sido entrenado en grandes cantidades de datos para comprender patrones lingüísticos y contextos y llevar a cabo tareas de traducción automática, generación de texto creativo, respuestas a preguntas, un poco, y permitirme la expresión, humanizar la tecnología, lo que sería la relación entre el usuario y el producto, en este caso M365, ¿vale? Otra parte importante de la solución o de la herramienta sería la información con la que va a trabajar, ¿vale? En este caso, Microsoft utiliza Microsoft Graph. Microsoft Graph, como entiendo que muchos ya lo conocéis, porque ya es un concepto que lleva bastante tiempo con nosotros, es una capa de M365 donde se almacenan todos los datos de los servicios de la nube de Microsoft, ¿vale? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con Office 365, todo lo que tiene que ver con el mundo de la identidad, Entra ID, lo que antes era Azure Active Directory, y todo lo que tiene que ver con los productos relacionados o dentro de ese ecosistema, ¿vale? Vamos a poder encontrar información de usuarios, correos electrónicos, archivos, calendarios, en definitiva, toda la información referente a nuestro tenant y a nuestros usuarios. Por supuesto, un punto importante que es, digamos, el clave es las aplicaciones de ofimática, las que utilizamos habitualmente, el Word, el Excel, PowerPoint y Outlook, y en el caso de que quisiéramos, pues también cierta información de Internet, ¿vale? Todos estos componentes conforman el producto final de M365 Copilot, ¿vale? Y me gustaría recalcar el mensaje de qué es simplemente una herramienta colaborativa que nos va a facilitar nuestro día a día en ciertas tareas que habitualmente nos pueden llegar a quitar bastante tiempo y como consecuencia pues ser poco productivos, ¿vale? Otro punto importante que me gustaría destacar también en la sesión de hoy es la parte de seguridad, ¿vale? Es un tema que ha tomado mucha relevancia en el sector en los últimos años y que las soluciones de inteligencia artificial pues no lo han dejado de lado tampoco, ¿vale? Para ello Microsoft ha implementado para Copilot las mismas medidas de seguridad que lleva utilizando en M365, ¿vale? Copilot cumple de forma automática todas las políticas que se estén definiendo a nivel de seguridad y compliance en nuestros entornos, por lo que los datos siempre estarán seguros y bajo control. Es decir, solo me mostrará información a la cual yo tenga acceso. Si le pregunto por nóminas, que luego lo veremos en el ejemplo, no me va a devolver ningún tipo de información y, por supuesto, con cualquier otra información que sea del tipo confidencial, ¿vale? Más adelante os explicaré cómo os podemos ayudar con esa advisory que comentaba al principio del webinar que hemos definido en Software One, a entender la diferencia entre los requisitos mínimos y las recomendaciones que propone Microsoft en torno a la seguridad, ¿vale? Estaríamos hablando de implementar soluciones básicas como son la definición de accesos y permisos a los recursos dentro de SharePoint Online, o si quisiéramos adoptar esas otras recomendaciones, pues estaríamos hablando del uso de otros productos dentro del ecosistema de Microsoft, de M365 más concretamente, como puede ser el DLP, el Microsoft Information Protection, etiquetado de la información y demás, ¿vale? Además de estos puntos relacionados con la seguridad y la privacidad, me gustaría recalcar también o subrayar el concepto de inteligencia artificial responsable, ¿vale? Este concepto se refiere a la práctica de desarrollar sistemas de inteligencia artificial teniendo en cuenta consideraciones éticas, legales y sociales en su diseño. Esto implica evaluar los posibles outputs que nos da la herramienta que no sean deseados, valorando conceptos como puede ser la transparencia, la equidad, para evitar sesgos o la privacidad, con el objetivo único de ser transparente en el proceso de la toma de decisiones.
Muchos de vosotros probablemente habréis visto en las últimas semanas esta imagen, ¿vale? Esto que os muestro ahora es un diagrama explicando el flujo de cómo funciona M365 Copilot a muy alto nivel. Tampoco voy a entrar en detalles porque podría dedicarle, o gente experta en el mundo de los LLM podría estar horas solo hablando de cómo funciona, pero sí que me gustaría recalcar algún concepto fundamental para entender cómo funciona, ¿vale? Algunos de ellos ya hemos hablado de ellos, como son las aplicaciones propias de ofimática de M365, el contenido con el que juega la herramienta, por así decirlo, que sería Microsoft Graph, y por supuesto los Large Language Model, ¿vale? Haciendo un resumen muy generoso de cómo funciona la solución, el primer paso sería la recepción por parte de Copilot de una consulta de un usuario en cualquiera de las aplicaciones de 365 mediante el chat, lo que se denomina User Prompt. A continuación, Copilot hace un primer proceso de dicha consulta, lo que denomina Microsoft el grounding, ¿vale? En Microsoft Graph, y posteriormente envía esa solicitud al LLM, ¿vale? Para su primer procesamiento o su procesamiento. Copilot toma esa respuesta después de ese procedimiento, realiza un segundo procesado donde incluye comprobaciones de inteligencia artificial responsable, lo que os comentaba anteriormente, revisiones de seguridad, cumplimiento de privacidad, y genera esa respuesta, ¿vale? Con el único o el último paso, que sería el de mostrarle al usuario la contestación final a ese prompt inicial que habíamos hecho inicialmente, ¿vale? De todo este flujo, me gustaría destacar una característica importante para entender aún mejor cómo funciona la herramienta, ¿vale? Lo que se denomina, o lo que Microsoft denomina, índice semántico. Lo podríamos definir también muy alto nivel, tampoco quiero aburriros con este tema, como una mejora en la búsqueda de la información de M365, ¿vale? Cual crea un mapa, digámoslo así, como sofisticado de los datos del usuario, de los datos de la empresa, e identifica relaciones entre ellos, ¿vale? Estableciendo conexiones y contextualizando, por así decirlo, el contenido, ¿vale? Cuando hacemos una petición de información, ya no busca exclusivamente por conceptos, por palabras clave que les hemos solicitado en el buscador, sino que nos va a arrojar más información relacionada sobre el contexto, sobre lo que le estamos pidiendo, ¿vale? Os voy a compartir esta slide. Aquí quiero mostrarlos un sencillo ejemplo de cómo funciona o cuál es la diferencia entre el índice semántico, entre lo que no utiliza índice semántico, que sería el bloque de la izquierda, y con índice semántico, que sería el bloque de la derecha, ¿vale? Aquí el ejemplo es un ejemplo de Microsoft, ponen mal el nombre aposta para que entendáis un poco cómo funciona. Digamos que los resultados de la izquierda, como las propias sugerencias que veis aquí de la corrección, simplemente lo hace a través de una coincidencia gramatical, es decir, se basa en las palabras que le hemos puesto en esa búsqueda, ¿vale? Mientras que por el otro lado, con el índice semántico, nos aporta mucha más información relevante basado en ese contexto que previamente os comentaba anteriormente que genera Copilot en las búsquedas, ¿vale? Nos aporta más información, como puede ser pequeñas píldoras de documentos que tienen que ver con la búsqueda que hemos hecho, personas con las que están trabajando en ese contexto de información, incluso nos aporta algunas recomendaciones de preguntas y respuestas generadas automáticamente, ¿vale? Hasta aquí sería la parte teórica, esa introducción que os comentaba anteriormente. Voy a pasar a la parte de demo. Antes de entrar en la demo, os voy a explicar un poco qué es lo que voy a hacer. Voy a jugar con ciertas aplicaciones dentro de Office 365. Os enseñaré, sobre todo en la parte de Word y PowerPoint, la finalidad principal de Copilot, que es el de generar documentos, generar presentaciones, es decir, hacerle una pregunta sobre algo en concreto o sobre algo con lo que yo habitualmente trabajo y que él automáticamente me genere un borrador y me ayude a escribir un propio documento. No solo desde una pregunta básica de dame información relevante a un tema en concreto, sino que vamos a intentar,
Voy a intentar el que me compare dos documentos para que veáis que, oye, no solo me genera contenido nuevo, sino que es capaz también de analizar contenido que ya tengo creado dentro de mi repositorio. En la parte de Teams es donde más visualmente vais a ver el concepto ese que intento subrayar en el webinar de hoy de asistente. Vais a ver cómo se muestra como si fuera un compañero más, un compañero virtual, el cual me va a devolver información para facilitarme un poco el día a día. Además de cómo está embebido el Copilot dentro de los chats individuales con personas o otros compañeros de la organización, o directamente en grupos de reuniones y demás. Por último, por último no, también os mostraré Excel. Excel os tengo que decir que es de largo, digamos, la herramienta que no más limitaciones tiene, pero sí que es cierto que menos cosas podemos hacer a día de hoy. Entiendo que es por la complejidad de la herramienta. Sí que es cierto que Microsoft nos ha dicho que en febrero van a sacar nuevas funcionalidades, con lo cual entendemos que mejorará un poco, nos dará más abanico de posibilidades para trabajar con ese tipo de documentos, ¿vale? Y por último, utilizaré Copilot en Outlook para que veáis un poco las funcionalidades. Antes de entrar en la demo, un pequeño matiz, ¿vale? Dependiendo del licenciamiento que tenéis con Teams, si es estándar o profesional, digamos que ya deberéis de tener cierta información generada de forma automática por la inteligencia artificial. En el profesional, os lo digo porque probablemente lo hayáis visto ya en algún vídeo de Microsoft, digamos que en la pestaña de Recap ya podéis obtener cierta información generada de forma automática, ¿vale? Por inteligencia artificial. Podéis ver cómo de una misma reunión ya ha conseguido dividir el momento en los que participa cada uno de los participantes, incluso lo puedes organizar por topics o por otros temas, ¿vale? Ya te muestra ciertas notas, documentación con la que se haya compartido y demás. Nosotros vamos a poder generar todo esto o casi todo esto con Copilot, pero ya os digo, si tenéis el estándar, digamos que esta información no la tendríais, si lo tenéis el profesional, esto ya lo tendríais por defecto, ¿vale? Dadme un segundito que voy a compartir mi pantalla. Como os comentaba anteriormente, la herramienta de Microsoft 365 Copilot es un asistente más. En Microsoft Teams tenéis dos formas de interactuar con la propia solución. Tenéis un chat, lo que os comentaba antes, que es como si fuera un compañero virtual en el que le vais a hacer preguntas, y luego tenéis o lo tenéis embebido en cada una de las reuniones o meetings o grupos que tenéis dentro de Teams, ¿vale? He simulado, como es mi usuario, como trabajo con información confidencial, no puedo hacerle todo el tipo de preguntas que me gustaría, pero sí que he simulado una especie de ecosistema controlado, por así decirlo, con el que voy a jugar, ¿vale? Imaginaros que he vuelto de vacaciones, imaginaros que llevo unos días fuera, imaginaros que me tengo que poner al día y no quiero revisar todo mi bandeja de entrada de correos y quiero apuntar directamente el tiro o el foco en un proyecto en concreto que llevo varios días sin trabajar y quiero que el asistente me dé algo de información acorde a esos días en los que yo estaba fuera. Bueno, pues directamente yo abro el M365 chat y en el chat le pregunto que si me puede dar información sobre correos electrónicos sobre ese proyecto que os digo que me gustaría retomar, ¿vale? Como podéis ver, ya me muestra algo de información, es información un poco cruda, por así decirlo, es difícil de leer, pero bueno, ya él detecta que tengo varios correos sin leer dentro de mi bandeja de entrada referentes a ese proyecto y que le debería de prestar atención, ¿vale? ¿Podemos jugar con los output, por así decirlo? Por supuesto, le puedo solicitar que en vez de que me lo muestre en crudo, que le dé algo más de formato por si quiero jugar yo luego, por si tengo que presentar o utilizar la información que me devuelve en algún documento, en alguna presentación o lo que sea. Le voy a pedir, aunque ya me lo ha hecho en la primera vez, que me haga
pequeño resumen y que me lo muestre en formato bullet, ¿vale? Para que sea un poco más fácil el tratar dicha información. El objetivo final de M365 Chat o de utilizar esta herramienta solicitando esta información es no tener que leerme o revisar los 400.000 correos que podéis tener sin leer durante un periodo vacacional a la vuelta de ese tiempo, ¿vale? Imagino que os ha pasado siempre que cuando volvéis os agobiáis un poco con el tema de la bandeja de entrada, pues es una forma de apuntar el tiro, ¿vale? Ya os digo, podéis jugar bastante con lo que le podéis preguntar. Le podéis preguntar directamente por todos los correos sin leer, le podéis preguntar incluso por los correos en los que te han mencionado, es decir, en los correos en los que alguien te pide exclusivamente algo en concreto a ti, pues le dices, oye, M365, ¿me puedes solicitar o me puedes enviar un resumen de todos esos correos donde me hacen referencia? Pues sería otro ejemplo, ¿vale? Esto sería con la bandeja de entrada, pero imaginaros que quisiera también saber si alguien ha organizado una reunión durante el periodo de tiempo en el que yo no he estado disponible o no he tenido acceso al correo, ¿vale? Pues exactamente lo mismo, yo os digo. Tenéis que tener claro que la solución es una especie de asistente, os va a facilitar la día. Pues en este caso, por ejemplo, me indica que sobre este proyecto que le estoy preguntando en concreto, tengo 5 reuniones programadas esta semana, ¿vale? No lo he dicho antes, pero siempre en cada uno de las preguntas de los prompts, perdón, que le hagáis a M365, siempre que os devuelva información, siempre que detecte algo referente o relevante que considere que tiene que ver con lo que le has preguntado, siempre te va a marcar o te va a poner los enlaces, ¿vale? En este caso me está indicando las reuniones, ¿vale? En resumen, M365 Chat es un asistente personal el cual nos va a facilitar nuestro día a día aportándonos información concreta que le pidamos, ¿vale? Quiero poner un ejemplo de lo que no hace, ¿vale? De lo que os decía anteriormente de esa inteligencia artificial responsable. Le voy a preguntar, por ejemplo, por las nóminas de mis compañeros. Mira, como podéis ver, él detecta que es una pregunta que éticamente o moralmente no debería de hacerle porque es información confidencial para la empresa y él automáticamente me contesta que no puede proporcionarme esa información, ¿vale? Esto ocurre exactamente lo mismo con aquella información en la cual yo no tengo permiso. Si yo, por ejemplo, le pregunto sobre un documento en concreto en un site de SharePoint en el que yo tengo acceso y esa misma pregunta la hace otra persona en la cual no tiene acceso, no le devuelve la contestación, o sea, la misma contestación que a mí. Por eso, recalcar lo que os comentaba al principio del webinar, la importancia de tener claro ese gobierno del dato, esos sistemas de protección de la información que recomienda Microsoft antes de implementar una herramienta de este tipo, ¿vale? No solo me arroja información sobre mi calendario, sobre mi bandeja de entrada, sino que hay a veces que lo utilizo para obtener otro tipo de información. Pongo un caso real que me ocurrió la semana pasada. Un compañero en un proyecto de consolidación de directorio activo recordaba que estuvimos trabajando en un script para hacer una especie de limpieza de los objetos o de las máquinas de dominio que llevaban un tiempo sin conectarse al directorio activo, ¿no? Pues no recordaba exactamente dónde lo había dejado, pero sí que le pregunté a Microsoft Chat sobre si me podía hacer un script de borrado de esas máquinas obsoletas, ¿vale? Como yo tengo en mi contexto esa información, él me lo va a mostrar, ¿vale? Algo que tenéis que tener claro en el proceso de jugar o de trabajar, mejor dicho, con M365 Chat es que siempre vais a tener que confirmar la información que os devuelve, ¿vale? Microsoft no te asegura que no haya fallos, que no haya erratas, con lo cual siempre va a tener que haber una persona que confirme que la información que te está arrojando M365 es la correcta, ¿vale?
Otro tema interesante que lo suelo utilizar mucho, el tema de la traducción, ¿vale? Normalmente nosotros, o yo en concreto, trabajo con gente fuera de España, en Italia, en Francia y demás, y hay a veces pues, que necesito de tirar de traducciones para poder comunicarme con ellos, ¿vale? Pues bueno, con Microsoft Chat puedo hacer esa información, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ayuda mucho el hecho de que si en el texto en el que quiero traducir hay información confidencial de la empresa. Entonces, en vez de estar anonimizando esas partes, pues bueno, yo utilizo M365 Chat porque sé que es un entorno seguro, sé que no va a salir de aquí y que no va a haber ningún tipo de problema, ¿vale? Le puedo pedir incluso que me traduzca este texto a otro idioma. Italiano, por ejemplo. Como podéis ver ahí, dame un segundito que me está arrojando un error. Vale, como podéis ver ahí, la herramienta me ha traducido el texto que le he pedido al italiano. Es decir, no solo arrojo información sobre el contexto que tengo, sino que si le pido ayuda para hacer ciertas tareas que no tienen que ver con esa información, pues me puede ayudar, ¿vale? Si nos pasamos directamente al chat, esta sería la primera opción. La segunda opción sería el propio chat de una reunión. Yo he simulado una reunión con ciertos compañeros míos del departamento y lo que voy a hacer es retomar esa reunión en la que no pude estar porque estaba afuera y quiero que me haga un resumen de lo hablado por parte de mis compañeros, ¿vale? En este caso, Microsoft 365 Copilot es este icono de aquí y le vamos a hacer una pregunta, ¿vale? Le vamos a hacer una pregunta, por ejemplo, la típica de si podría hacerme un resumen. Bueno, antes de hacerme un resumen, quería que me dijera qué personas han participado dentro de la reunión y que me lo muestre en un formato tabla para que sea un poco más sencillo de tratar. Como podéis ver, me saca las personas que han participado, incluso me dice el rol de cada uno de ellos. Ahora sí que le voy a preguntar o que me haga un resumen de los puntos más relevantes, o incluso si quisiéramos apuntar a un tema en concreto, algo que sé que han hablado determinadas personas, pues bueno, pues le puedo preguntar por ese punto, ¿vale? Como podéis ver ahí, voy a dar un tiempo a que termine, aquí está, me ha sacado una serie de puntos, los cuales, digamos, han sido los más relevantes o se ha tratado en la reunión de hoy, ¿vale? Lo que os comentaba anteriormente, si yo quiero apuntar el tiro e ir directamente a algo en concreto, por ejemplo, necesito saber el tipo de cliente que es el proyecto, él va a buscar en el transcript de la reunión y me va a mostrar la información. En este caso, pues es un cliente de una empresa mediana que busca fortalecer sus prácticas de cumplimiento, etcétera, etcétera. Bueno, es un ejemplo en el que para que veáis un poco el resultado final. Como resumen de 365 Copilot en Teams, ya os digo, es un asistente virtual, el cual os va a mostrar información referente a vuestro ecosistema, a vuestro día a día. Vais a poder ahorrar mucho tiempo en cuanto a tareas repetitivas, tareas que os quitan mucho tiempo, y luego os va a poder ayudar en aquellas reuniones, en aquellos puntos en los que no habéis podido asistir o no podéis podido prestar toda la atención necesaria y demás, ¿vale? Esto sería en Teams, ¿vale? Si nos pasamos al Word, bueno, os lo estoy enseñando en OWA simplemente porque es más cómodo, pero que sepáis que Copilot lo tenéis tanto en la parte de OWA como en el cliente pesado de ofimática, de Office 365, ¿vale? En este caso, Microsoft 365 Copilot en Word tiene dos formas de trabajar. Tiene esta que veis aquí, que la activáis con el Alt-I o a través de este icono de aquí, que sería un chat. El objetivo, digamos, que sería un poco distinto. Digamos que con este primero de aquí que veis en el propio cuerpo de la hoja del documento es el que os va a ayudar a generar información para el documento y este otro es un poco para consultar sobre un documento que ya tenéis creado previamente, ¿vale? En este caso, voy a abrir el generador de contenido y le voy a solicitar que me dé información con Intune porque necesito defender ante mis mayores o ante un cliente
pues los puntos fuertes de cara a implementar una solución como esta, ¿vale? Vale, como podéis ver, en el propio prompt que he utilizado le estoy pidiendo ya o le estoy dando algo más de contexto. Le estoy diciendo, oye, explícame los beneficios de la solución y los requerimientos y poco más, ¿vale? Podéis jugar con la longitud del número de palabras, con la longitud de las páginas, podéis jugar incluso con la estructura, le podéis marcar un poco las pautas, ¿vale? Incluso si utilizáis una plantilla corporativa, todavía no puedes especificar, oye, utiliza esta plantilla en concreto, pero sí que puedes abrir esa plantilla y jugar con esa plantilla ya definida, ¿vale? Imaginaros que el contenido del Word me vale, es correcto para mí, le doy a conservar y como es un borrador, me lo implementa dentro del propio documento, ¿vale? Imaginaros, porque me ha pasado que revisando, como bien os decía antes, porque siento ser pesado, pero es importantísimo el tema de revisión de toda la información que nos devuelve Copilot. Imaginaros que hay un párrafo que no nos termina de convencer. Bueno, pues Microsoft Copilot nos da la opción de reescribirlo, ¿vale? Incluso podemos jugar con el tono, ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, no me gusta, quiero que le des una vuelta, cámbiamelo, ¿vale? Lo que os comentaba, oye, pues necesito que el tono sea neutro, que sea un poco más profesional, casual y demás, ¿vale? Imaginaros que me vale, pues lo modifico. Incluso si el formato de los bullets no me gusta y quiero que me lo muestre en una tabla, pues se lo puedo indicar, ¿vale? Es un poco las opciones que te da Microsoft 365 Copilot en Microsoft Word, ¿vale? Un ejemplo que quería haceros ver o enseñaros, mira, lo voy a conservar, es el de jugar con otros documentos, con documentación que ya tenemos creado, ¿vale? En este caso le voy a decir que necesito que me incluya en este documento varios párrafos comparando dos ofertas con las que ya trabajo habitualmente, ¿vale? Si ponemos contrabarra, nos deja seleccionar los archivos dentro de mi OneDrive. Voy a ir a la carpeta donde tengo preparado. Voy a seleccionar uno de los correos, de los documentos y voy a seleccionar el siguiente. Aquí está. La idea es que me haga un resumen. Imaginaros que quiero apoyar la defensa de implementar Microsoft Intune con otras soluciones de compliance dentro de M365. Pues yo recuerdo que trabajé en su día en estas dos ofertas y quiero, oye, hazme un breve resumen y compáramelas, ¿vale? Entonces, el objetivo es ese. La finalidad de esta prueba es que veáis que no solo genera contenido desde cero, entre comillas, sino que me deja jugar con contenido que ya tengo, con documentos. En el caso, pues mira, me está comparando que los dos son dos propuestas de Software One para determinados clientes y que tiene una estructura similar, ¿vale? Porque simplemente he utilizado una plantilla o utilizamos la típica plantilla, ¿vale? Pues es un poco eso. El que sepáis que no solo podéis generar ese contenido desde cero, sino que además podéis jugar con documentos ya creados, ¿vale? Dame un segundito. Vale. Si nos pasamos a PowerPoint, sería exactamente lo mismo, pero el formato sería más visual, más presentaciones, ¿vale? En este caso, al igual que en Word, tenemos Copilot en la barra activado, lo activamos y le vamos a pedir que nos cree una presentación. No lo he dicho, pero en la mayoría, no, en todos los productos de Copilot siempre vais a tener cierta ayuda, ¿vale? Siempre os va a sugerir la solución en base a mucho en base a lo que ya habéis preguntado, es decir, que aprende un poco de las típicas preguntas que le hacéis y si partir de cero, como me pasó a mí en su día, te pone ejemplos para que el usuario vaya aprendiendo cómo funciona y cómo se hacen correctamente los prompts, ¿vale? En este caso le voy a pedir que me cree una presentación sobre Microsoft Intune. Al igual que en el apartado de Word, puedo pedirle información o que me genere
documento, en este caso una presentación sobre algo etéreo, por así decirlo, un concepto con el que habitualmente trabajo, pero también le puedo pedir que me resuma, por ejemplo, un documento, una oferta técnica en una presentación, ¿vale? Tarda un poquito, vamos a darle tiempo, aquí veis, ¿vale? Bueno, no voy a entrar en el detalle del diseño, probablemente si hay gente de diseño, pues a lo mejor no le gusta, pero bueno, digamos que es una manera de empezar de cero. A mí me cuesta, yo tengo que hacer muchas presentaciones defendiendo propuestas, defendiendo a ciertos productos y hay a veces que no tengo o no puedo reutilizar otro contenido y me cuesta un poco empezar de cero. Bueno, pues a partir de Copilot, digamos que ya tengo un primer paso, digamos que ya tengo una base con la que empezar a jugar, ¿vale? Por supuesto, le podéis añadir más slides, podéis incluir imágenes, etcétera, etcétera. El objetivo es muy parecido al que os mostraba, al que os indicaba con Microsoft Word. El facilitar un poco el trabajo. Aquella persona que se le dé un poco regular el tema de la creación de la PPT o de redactar un correo o analizar un documento, pues digamos que Copilot te ofrece la posibilidad de empezar, de arrancar, ¿vale? Por último, en el paquete de Office, me gustaría enseñaros el Excel. Como os comentaba al principio, Excel, digamos, es no quiero decir limitado porque no está limitado, pero sí que es el que, digamos, menos opciones nos da. Un ejemplo claro de que todavía le queda mucho recorrido, es decir, que esperamos que en febrero, en ese anuncio que nos comentó Microsoft, saquen nuevas funcionalidades, es el tema de cómo trata la información. Si yo, por ejemplo, tengo en bruto información en una pestaña y demás, como veis ahora en pantalla, y activo Copilot, él directamente me dice que no puede trabajar. O sea, que necesita una tabla de Excel para poder ayudarme. Es decir, no funciona si no hay una tabla, si no hay un formato tableado por detrás del ese. Incluso no funciona en otro idioma que no sea el inglés, que entendemos que será en un futuro para el resto igual para el resto de los productos. No os he dicho nada, pero el Copilot funciona en varios idiomas. Cuando lo sacaron al principio, cuando nos dieron licencia a nosotros para probar, sí que es cierto que solo funcionaba en inglés, pero a día de hoy, como habéis visto, le puedo preguntar en inglés, le puedo preguntar en castellano y él es bastante educado y te devuelve la contestación en el idioma que tú le digas, ¿vale? En este caso en concreto del Excel, ya os digo, en el momento que yo pincho sobre la tabla, él ya detecta que es una tabla y ya sí que me deja jugar, ¿vale? Lo que os decía, Excel mm, es digamos, el que a día de hoy tiene un poco menos de recorrido. ¿Qué nos va a mostrar o con qué nos va a ayudar? Pues para aquellos usuarios que no trabajan o no saben explotar al 100% las funcionalidades de un Excel, ¿vale? Y siempre enfocado al tratamiento de datos. En este caso, por ejemplo, le estoy pidiendo que me indique información relevante de esa tabla y él ha decidido, por ejemplo, que el total de licencias, los campos o las columnas total de licencias y licencias disponibles, pues es el que podría interesar, ¿vale? Por supuesto, podemos jugar con añadir esta pivot table a nuestro Excel para hacer informes o presentar esta información a otras personas, ¿vale? Esto lo he preguntado a random, es decir, oye, devuélveme información, pero le puedo preguntar por cosas en concreto, ¿vale? Le puedo preguntar, por ejemplo, que me incluya una columna indicándome el porcentaje de licencias que están asignadas en comparación a las que no están asignadas, ¿vale? Pues ese es el prompt. Simple y llanamente, no tiene mayor historia. La idea de Copilot en Excel es la que os comentaba anteriormente. El ayudar a usuarios que no saben manejarse con Excel, ya sé que es un poco complejo a día de hoy, pero todavía hay usuarios que no saben manejarse en Excel, a poder explotar ciertas funcionalidades de la propia herramienta, ¿vale? Él me sugiere al prompt que yo le he hecho una fórmula y si pasáis el ratón por simplemente sin pinchar sobre el Insert Column, como veis me añade una columna nueva y me pone ese porcentaje que le estoy pidiendo, ¿vale? Lo vamos a hacer y él automáticamente me lo haría, ¿vale? Imaginaros, ya te digo, que no sé
crear una columna nueva, ya sé que es algo ridículo, pero bueno, más poneros en ese contexto para entender un poco la funcionalidad de la herramienta. No sé añadir una columna, no sé crear una fórmula, no sé absolutamente nada. Bueno, pues se lo pido a Microsoft Copilot y Microsoft Copilot me lo muestra, ¿vale? También podemos jugar con el formato del Excel, es decir, oye, quiero que visualmente me muestre, dependiendo de ese porcentaje que me ha sacado anteriormente, ciertos colores para saber yo si necesito o no necesito el licenciamiento de ese producto en concreto, ¿vale? Pues oye, exactamente lo mismo. Se lo ponemos en el prompt, en un perfecto inglés, por supuesto, y automáticamente él lo va a modificar, ¿vale? Lo modifica a través del formato de las columnas, ¿vale? Ahí lo veis como, creo que he puesto de 0 a 10 en rojo, de 10 a 50 en amarillo y de 50 para arriba en verde, ¿vale? Me gustaría enseñaros, aquí está el formato condicional para que veáis un poco lo que hace. Simplemente me ha creado ese formato condicional dentro de la tabla, ¿vale? Por último, y porque voy un poco justo de tiempo, la parte del correo, ¿vale? Dame un segundito, que lo preparo. Microsoft Copilot en correo, su funcionalidad o su principal punto fuerte es el objetivo de ayudarnos a redactar correos por un lado y a entender o resumir correos por otro, ¿vale? A todos nos ha pasado que el mismo caso que os ponía al principio, volvéis de vacaciones y automáticamente miras tu bandeja de entrada y te encuentras con un montón de correos, con correos o hilos de correos en los que te han añadido porque sí y no tienes contexto, no sabes lo que pasa y demás. Bueno, pues con Microsoft Copilot le voy a pedir un resumen. Como podéis ver, este es un ejemplo que he puesto para matar dos pájaros de un tiro. Es un correo que me han enviado en inglés, yo le pido un resumen, él detecta que yo estoy hablando en castellano o hablo en castellano y él automáticamente me lo traduce, ¿vale? El objetivo es ese, oye, tengo un hilo de correos infinito, no me entero de nada o quiero detectar cuáles son los puntos más relevantes de ese hilo, él automáticamente los detecta y me los muestra. Esta sería una de las primeras o una de las principales funcionalidades de la solución. La segunda sería ese asistente que os comentaba al principio para redactar un correo. Imaginaros lo mismo que os decía antes, que necesito, mira, por ejemplo, necesito informar al equipo con el que trabajo habitualmente, ese proyecto que os indicaba al principio, que hemos decidido organizar pues, ciertas reuniones para cerrar requerimientos técnicos con el cliente. Por lo que sea, ese día me levantas peso y soy incapaz de darle formato o de generar ese correo. Bueno, pues le voy a solicitar a Copilot que me eche una mano, que me diga o me ponga ejemplos de cómo lo puedo hacer, ¿vale? Es un ejemplo, pues aquí veis. Hola equipo, espero que estéis bien, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tampoco voy a entrar en detalles. Lo importante del Outlook, que me pasa un poco, o nos da la opción como en Word, podemos decirle el tono con lo que queremos que vaya el correo, si sea directo, si sea algo informal, por ejemplo, no voy a hacer la gracia del poema, pero sí que le voy a decir que sea un poco más informal de cómo me lo ha creado anteriormente y que la longitud pues, sea algo más extendido. Quiero darle un poco de bombo al correo. Pues él automáticamente me genera un borrador que el efecto demo me ha provocado el fallo. Bueno, he aguantado bastante porque siempre he enseñado todos los productos y no me ha fallado. Pero bueno, vamos a darle un par de opciones más a ver si me lo genera y si no, no os preocupéis porque ya estaba listo y lo tenía preparado aquí, ¿vale? Digamos que me he quedado con ese texto de ejemplo que me ha puesto. La otra opción o la otra ayuda que me genera Copilot o me da Copilot es el asesoramiento, ¿vale? Es decir, él va a analizar un correo, por ejemplo, que he escrito yo desde el punto de vista de tono, del sentimiento del lector y de la claridad. Me va a dar tips. Oye, no estás siendo demasiado claro, el tono que estás utilizando es demasiado informal o el sentimiento, sí, el sentimiento que le puede ejercer sobre el lector, pues puede ser agresivo o poco agresivo, lo que sea. Bueno, él analiza ese contexto, ese texto y te lo muestra, ¿vale? Te da tips, ¿vale? En resumen, es eso, facilitarte un poco a la hora de escribir
tengo que reconocer que al principio a mí me costaba un poco utilizarlo, sobre todo a la hora de generar texto, o sea, correos, perdón, pero luego le vi la gracia. Vi que en determinados momentos, sobre todo en aquellos correos que sean muy corporativos, que tengan que tener cierto nivel de comunicación, pues ayuda bastante el Copilot, ¿vale? Y hasta aquí la parte de demo, ¿vale? Sí que darme un segundito que retomo la presentación, ¿vale? Y os explico el último bloque, que sería el de cómo Software One os puede ayudar a implementar la solución, ¿vale? Aquí me gustaría dejar claro que el Microsoft Copilot no es simplemente adquirir una licencia y activarla a nuestros usuarios y que se pongan a trabajar. Hay que hacer un trabajo previo, hay que tener claro los requerimientos técnicos que te exige Microsoft, hay que tener claro si me interesa o no implementar esas recomendaciones a nivel de ciberseguridad, de seguridad que recomienda Microsoft, porque es una herramienta que, al igual que es muy útil, si no hemos establecido esos requerimientos, si no hemos definido esas políticas de seguridad y compliance, puede ser un gran problema de cara a las compañías, ¿vale? A vosotros, a las empresas. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Para ello nosotros, o Software One, hemos definido un advisory donde se tratan una serie de apartados importantes, los cuales creemos que son claves de cara a que el resultado final sea positivo dentro de vuestra organización, ¿vale? El primer bloque es el que veis aquí, es el bloque de entender qué es el producto. Dame un segundo que no he activado el láser. Este es. Lo que os comentaba es el primer bloque, sería el de entender qué es el producto, qué es lo que hace. El objetivo simplemente sería comprender un poco más en detalle qué es la tecnología y el contexto, ¿no? Darle un poco más de valor a simplemente he adquirido el ChatGPT de turno de Microsoft, ¿vale? El segundo bloque a tratar sería puramente desde el punto de vista de organización. La finalidad sería medir, digamos, el grado de madurez a nivel de empresa de cara a implementar una solución como el M365 Copilot y ayudaros a entender esos aspectos básicos que son realmente importantes y hay que tener en cuenta, como puede ser el Shadow AI y el impacto que puede tener en mis datos el uso de otras tecnologías que no son M365 Copilot, qué riesgos a los que se enfrenta la organización. Y otro punto muy importante, desde el punto de vista de implementación, de que sea un éxito, el acompañamiento al usuario, la adopción de la herramienta. Si para muchos de vosotros probablemente hayáis vivido la aparición, por ejemplo, de Skype for Business o de Link, el impacto que tuvo el dejar de trabajar de cierta manera con el clásico teléfono y empezar a utilizar otras tecnologías, pues si no se hace una adopción correcta de este tipo de herramientas, digamos que el impacto puede ser bastante negativo, ¿vale? Porque al final el usuario lo abandona, porque no le saca el provecho, con lo cual nosotros hacemos mucho hincapié en ese punto, ¿vale? En la adopción al cambio. Por supuesto, trataremos temas con vosotros muy importantes relacionados con el requerimientos del licenciamiento, los requerimientos que os comentaba anteriormente relacionados con los técnicos y sobre todo la parte de seguridad. Tenéis que empezar con unos mínimos que son claros, que no son relativamente complejo. La mayoría de las empresas, aunque alguna hay por ahí que no lo tiene definido, lo tenéis ya implementado, pero sí que si queréis subir el nivel y estar completamente seguros de que no vais a tener ningún problema, pues os pondremos encima de la mesa soluciones que tenéis dentro de M365 que probablemente no, porque si tenéis el E3 y el E5, que es el M365 3 y el E5, que es el licenciamiento requerido para el Copilot, pues lo tendréis ya dentro de vuestro licenciamiento. El objetivo final del advisory es presentaros un roadmap con tareas, con proyectos si fuera necesario, o con los pasos a seguir detectados en dicho advisory, con el único fin de ayudaros a que la implementación de esta herramienta sea todo un éxito, ¿vale? Ya os digo, no es simplemente compro la licencia y el activo, hay que hacer un trabajo previo y hay que hacer un trabajo a posteriori de seguimiento, de adopción del cambio, ¿vale?
Si traducimos esos conceptos que hemos definido o hemos detectado nosotros del advisory a lo que sería puramente la ejecución, ya os digo, son sesiones, son cortas sesiones, nos vamos a robar mucho tiempo, hay trabajo nuestro por detrás. De primeras podríamos decir que con 5 sesiones tendríamos más que suficiente, aunque podemos ajustarlo ya a vuestro calendario, a la disponibilidad de los participantes, que es muy importante. Pero bueno, básicamente sería una sesión de kickoff donde introduciríamos el advisory, os explicaríamos incluso en estas sesiones o sesión cuál es el producto, tendríamos sesiones más puramente técnicas y / licenciamiento en el cual analizaríamos un poco con vosotros el licenciamiento que tenéis, el perfilado de usuario que a lo mejor necesita Copilot o no necesita Copilot, analizaríamos con vosotros requerimientos técnicos y de organización para medir ese grado de madurez que os comentaba anteriormente. Si disponéis, por ejemplo, de una COE, Center of Excellence, para implementar nuevas tecnologías, un poco analizar ese grado de madurez y deciros dónde podéis mejorar o qué os falta para llegar a ese punto máximo que recomienda Microsoft y que recomendamos nosotros, ¿vale? Y por último, una última sesión que sería conclusiones, ¿vale? Eso explicaríamos, por supuesto, y os justificaríamos en qué nos basamos en dicho informe, ¿vale? Así que poco más, me he ido un poco de tiempo, perdonadme. Pasamos a la fase de preguntas y respuestas. No sé si Hola, Jorge. Jaime... Sí, soy Jaime. ¿Qué tal? Buenas a todos de nuevo. Sí, tenemos varias preguntas aquí que la gente ha ido haciendo. Déjame recalcar, porque he visto que han vuelto a entrar otros 15, 20 mientras estabas con tu speech. Podéis hacer preguntas en la plataforma, ¿vale? Veo que alguien tiene levantada la mano. La forma más operativa de hacerlo es, bueno, preguntar en la zona de preguntas y yo ahora las lanzo de manera anónima. Por hacerlo más rápido, estoy viendo 3 que son muy parecidas, las voy a unificar en una, ¿vale? Y Vale. es que preguntan por el proceso de activación, que cómo se activa, si está activado por defecto, que cómo puedo saber si mi organización lo tiene activado. Es como un producto más del ecosistema de Office 365. Tenéis que activar o adquirir la licencia y una vez que adquiráis la licencia, asignáis la licencia a los usuarios que consideréis que lo necesitan, ¿vale? Sí que es cierto que hay que cumplir una serie de requerimientos, es decir, tenéis que tener un mínimo de licenciamiento, lo que os comentaba anteriormente de licenciamiento en M365, E3 y E5, y antes de activárselo y de confirmar o de activárselo a esos usuarios, pues tenéis que aseguraros que tenéis Microsoft 365 Apps, que el usuario tiene identidad en Entra ID, que utiliza OneDrive, que utiliza una determinada versión de Outlook y demás. Si la pregunta es puramente a nivel de licenciamiento, simplemente con asignarle la licencia al usuario ya se le activaría. Lo que pasa es que previamente tenéis que verificar que su usuario cumple los requerimientos técnicos para poder activarlo. Es decir, que lo mismo lo activáis, pero como no lo cumple, no se le activa el producto, ¿vale? Gracias, Jorge. Otra pregunta también un poco recurrente. Dicen, ¿qué ocurre con la información de nuestra compañía que Copilot trata? ¿Lo guarda? ¿Lo utiliza para mejorar su producto? No, esa información se queda en vuestro TENA, por así decirlo, ¿vale? En vuestro ecosistema. No sale, no lo utiliza para otros clientes, por así decirlo. Digamos que los LLM, que es digamos, la tecnología con la que jugamos, está entrenada con información externa dura hasta cierto año. Además, le preguntas a Microsoft 365 Copilot y te dice, tengo información hasta el año 2021, creo que es. Pero luego juega con la información interna. Esa información no sale de ahí. Esa información, esos prompts, eso que te devuelve, esos prompts que yo le hago y demás, no va a salir de vuestro ecosistema. Es decir, se va a quedar ahí. No, Microsoft no lo aprovecha, por así decirlo, para entrenar a ese tipo de tecnología. Podéis estar tranquilos. No pasa nada. Otra persona hablaba más del tema de seguridad. Nos preguntaba que qué requerimientos a nivel de seguridad son necesarios para implementar Copilot. Lo que os comentaba anteriormente, digamos que Microsoft recomienda unos mínimos,
Cuando hablamos de mínimos me estoy refiriendo a conceptos básicos de acceso y permisos, o sea, acceso y control, por así decirlo, o permisos en SharePoint Online y OneDrive. Es decir, si tú ya tienes definido un gobierno del dato, por así decirlo, Copilot solo va a ir a consultar o solo va a devolverte información donde tú ya tienes información. Os pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Si yo en un mismo repositorio en donde tengo acceso tengo dos documentos, en uno puedo modificar, puedo consultar y en otro no, solo me va a devolver información del que puedo editar y consultar. Con lo cual, en la gran mayoría de nuestros clientes eso ya está definido. ¿Por qué? Porque cuando se migró a SharePoint Online, en principio, todo el mundo definió unos mínimos en cuanto al gobierno. Otra cosa es si queréis subir el nivel. Es decir, si además de eso, oye, voy a implementar Data Loss Prevention porque quiero controlar el tema del etiquetado. Es decir, que el etiquetado afecte también, los permisos de etiquetado afecte también a la propia solución. O quiero saber o implementar soluciones como Microsoft Information Protection para que el documento esté protegido en su totalidad. Es decir, si vamos a unos mínimos, con el control y acceso en SharePoint Online nos bastaría. Si queremos subir el nivel y estar mucho más seguros, habría que implementar una serie de medidas. Ya os digo, casi todas o todas, no casi todas, todas las tenéis dentro de M365, en la suite de M365 y sus soluciones de seguridad, DLP, Azure Information Protection, incluso cositas con Intune se pueden hacer o recomendaciones que dice Microsoft. Jorge, gracias. Tenemos aquí otra pregunta relacionada con el licenciamiento, ¿vale? Nos dicen que a nivel de licencias, si se puede activar por cantidades distintas al total de usuarios con el tipo de 3 o de 5 por temas de EA, ¿vale? Algunos tipos de licencia te obliga a Microsoft a aplicarlo a todos los usuarios dentro de un mismo perfil. A ver, sé que a día de hoy Microsoft te exige o te obliga a que para adquirir el producto tienes que empezar por 300 licencias. No sabemos si esto va a cambiar en un futuro, si no va a cambiar. A partir de 300 tú lo puedes activar. Es decir, si tienes 1000 usuarios y quieres Copilot, pues empiezas hablando con Microsoft con 300 licencias. Entiendo que no hay problema con hacerlo por bloques, por determinado número de usuarios y demás. Entiendo que funciona exactamente igual que el resto de los productos. Pero ya os digo que vuestra preocupación debería de ser no esa, sino la de, oye, tienes que empezar a hablar de 300 usuarios para tener el producto. Sí que es cierto que a lo mejor cambia, ¿eh? No creo que sea así toda la vida y que en cuanto Microsoft tenga más músculo para abordar o abarcar todas estas peticiones, pues del producto de inteligencia artificial y demás en sus infraestructuras, pues entiendo que abrirá el abanico y nos dejará jugar con volúmenes más bajos. Vale, aquí tenemos otra pregunta. Dice, decíais al principio que sois expertos tanto en Google como en Microsoft. ¿Nos podéis decir a vuestra experiencia qué diferencia hay en la práctica entre ChatGPT y Microsoft Copilot? A ver, técnicamente son los mismos, ¿vale? Es decir, la herramienta es como una especie de asistente para aquellos que hayáis utilizado ChatGPT en los últimos meses, funciona exactamente igual. Oye, yo le hago preguntas y él me devuelve información. La gran diferencia es el contexto. Es decir, resumiéndolo muy mucho, ¿vale? ChatGPT al final yo le voy a hacer preguntas y la información en la que va a buscar es en Internet. M365 también, Copilot también te puede hacer eso, pero digamos que lo puedes acotar para que solo funcione en tu ecosistema. Es decir, que toda la información con la que juegue la herramienta sea tuya. Es decir, no vaya hacia afuera, no envíe nada, absolutamente nada. Es decir, la gran diferencia entre una y otra, que tiene muchas similitudes porque funcionan muy parecido, a grosso modo sería el contexto. Una es específica para Internet y la otra puede ser también específica de Internet, pero su objetivo principal es ayudarte con información personal tuya de tu tenant de Office 365. Gracias. Aquí tengo otra, creo que es la última, salvo que alguien decida preguntar en los próximos segundos o minutos, esta sería la última, ¿vale? Nos preguntan que en qué otros productos o tecnologías se puede aplicar Copilot. Bueno, os he puesto una slide, ¿vale? Al principio, yo creo que compartiremos con... Sí, puedo volver, dame un segundito.
la familia de Copilot, a ver, que lo tengo por aquí, un segundito, no, aquí está. Digamos que lo que os comentaba, históricamente GitHub Copilot ya lleva más tiempo, más recorrido, pero Microsoft quiere implementar en un montón de soluciones que ya tienen, digamos, mucho peso dentro de la compañía, la inteligencia artificial, ¿vale? Para mí, por ejemplo, que me pillan muy de frente la parte de seguridad, el que más me interesa es la parte de Security Copilot, que es un poco acompañar a esas empresas en las que no tienen un conocimiento profundo sobre ciberseguridad, pues le pones encima de la mesa a un asistente especializado en seguridad que es capaz de traducirte o decirte, oye, este log, esta alerta se soluciona de esta manera. Es decir, es como si tuvieras tu experto de seguridad, de ciberseguridad, y salvando mucho la distancia, y espero que me perdone alguno si me está escuchando, en un chat. Te va a ayudar a comprender un poco más esos logs, ¿vale? Aquí esto es una imagen de dónde se puede conectar o dónde Copilot, además de 365 o Workspace, por así decirlo, Workplace, perdón, funciona, ¿vale? También tenéis Microsoft Studio Copilot, ¿vale? Que digamos es personalizar esta solución, ¿no? Poder conectar, por ejemplo, otros repositorios de información o jugar con los prompts para que sean personalizados, ¿vale? El mundo de la inteligencia artificial es muy amplio, ¿vale? Aquí sí que me gustaría también deciros que os podemos echar una mano, ¿vale? No solo hablamos de M365 Copilot, hablamos de implementar en este caso un producto ya definido por Microsoft que en ciertos momentos o ciertas características es como una caja negra, tanto para vosotros como para nosotros, es decir, no sabemos cómo lo gestiona Microsoft, pero sí que hay ciertos ámbitos a nivel de empresa en los cuales a lo mejor M365 Copilot no os puede dar todo lo que necesitéis y tenéis que subir un escalón. Más que subir un escalón es bajarlo. Si os acordáis de la primera slide donde os decía, oye, la tecnología de la inteligencia artificial, si subimos un nivel está la Generative AI y luego el producto. Bueno, pues en el caso de que, por ejemplo, tuvierais que aplicar inteligencia artificial a procesos de la empresa, podemos ayudaros a implementar, por ejemplo, Azure AI en vuestro ecosistema y ser propietarios vosotros del producto, es decir, de la infraestructura y del entrenamiento del modelo de datos. O sea, todo el paquete, esa caja negra que tenéis con 365, digamos que la haríais vuestra. Seríais vosotros los que podríais jugar, los que podríais personalizarla y demás. El abanico es muy amplio, ¿vale? A la pregunta que habéis hecho, perdón, que me he ido un poco. Esto sería el ecosistema de Microsoft 365 Copilot, pero que sepáis que si en algún momento no os encaja alguno de los productos, os podemos echar una mano a hacer vuestro la solución, desplegar infraestructura en Azure y entrenar vuestros propios modelos. Gracias. En este tiempo ha entrado otra pregunta, ¿vale? Perfecto. Un cliente que hablaba del temor que le da de dejar Copilot a disposición de los usuarios y que puede generar incidencias o necesidades de las que no tenemos el control. Y nos pregunta si existe una consola para el gobierno de Copilot para limitar funcionalidades u otro tipo de cosas. Más que limitar, puedes controlar. Pues, a ver, no os tenéis que preocupar. O sea, sí que es cierto que hay nuevas técnicas con esto de la generación o la aparición de la inteligencia artificial, de soluciones en las cuales interactúa el usuario, pues hacer ciertas cosas para un poco hackear el sistema, ¿vale? Microsoft lo tiene muy en cuenta eso y tiene un sistema por detrás de detección de esas técnicas de hackeo. Desde el punto de vista vuestro, no os tenéis que preocupar, ¿vale? Porque ningún usuario va a hacer nada. Si tenéis bien definido lo que os comentaba antes de los accesos, implementados las soluciones de seguridad y demás, es muy complicado, por no decir imposible, que lo haga. Aún así, la propia herramienta te da la opción de controlar o llevar un seguimiento de qué es lo que preguntan los usuarios. Podéis, si alguno trabajáis con Purview, con la parte de compliance, sabéis que si un usuario, por ejemplo, tenéis etiquetas de confidencialidad, DLP y demás, sabéis que si un usuario intenta sacar a lo mejor o copiar o hacer algo con información confidencial, se os arranca o
empieza un incidente en el Insider Risk. Pues en Copilot puedes hacer lo mismo. Si tú quieres controlar ciertas preguntas, ciertos topics, por así decirlo, lo configuras para que cuando un usuario lo haga o lo utilice, pues arranque ese proceso, esa alerta, ese incidente, por así decirlo, porque no es un incidente, para investigar un poco qué está pasando. O sea, podéis estar tranquilos en el sentido de que oye, Microsoft no ha soltado o ha creado una herramienta en la que no tengáis cierta capacidad de control, ¿vale? Pero ya os digo, en resumen, si tenéis en cuenta esas recomendaciones iniciales, si tenéis en cuenta ese nivel superior de implementación, más lo que os estoy comentando ahora de que tenéis cierta capa de gestión, podéis estar tranquilos. Jorge, muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Recordaos que ahora, en cuanto salgáis del webinar, os abrirá una pregunta para que valoréis el evento y una caja de texto por si queréis dejarnos algún comentario o alguna duda que tengáis. Volveremos a vosotros con la solución. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Gracias, Jorge, a ti por esta hora que has dedicado a la gente. Y nos vemos. Y si no nos vemos, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Un abrazo a todos. Hasta luego.